Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente. ¿Teme usted un brote de la variante Delta en la comuna de San Javier? Continúan las contradicciones, continúan conociéndose más antecedentes, también acerca del arribo a la zona loncomillana de una mujer con vínculos familiares en esta zona, particularmente en el sector de Luis Cruz Martínez, y donde han habido imprecisiones, inexactitudes, o en su defecto poca claridad, si se quiere, acerca del control. Fallaron los protocolos en algún momento, la familia por otro lado mintió, hay algunas situaciones que por cierto ya han sido dadas a conocer por las autoridades locales. Sin embargo, queda el tufillo de ese temor enarbolado en varios sectores de la sociedad civil. Sin ir más lejos, la semana pasada apenas se supo oficialmente de esta situación, cuando fue divulgada primero por el ministro de Salud, luego por la subsecretaria Paula Daza y posteriormente por las autoridades regionales, el intendente Juan Eduardo Prieto y la seremi de Salud Marlene Durán. Hubo organismos fiscalizadores que estuvieron visitando la comuna de San Javier y donde se alertó la presencia de parientes parientes de esta persona, que eventualmente habrían recorrido algunos establecimientos, un popular restaurante, el famoso negocio de la papa, y también otras tiendas comerciales ubicadas en la zona céntrica, lo que ha motivado también a un exhaustivo seguimiento epidemiológico. A la fecha, y de acuerdo a la información otorgada recientemente por la Seremi de Salud, hay 43 contactos estrechos, entre contactos directos y contactos de los contactos estrechos. Sin embargo, y hasta ahora, resta esperar resultados de 3 muestras de PCR debido a que aún no hay claridad. Sin embargo, la secuenciación realizada en el Instituto de Salud Pública, es decir, el análisis genético molecular detallado que permita verificar con un alto grado de exhaustividad si es que hay o no hay presencia de esta variante, aún no ha terminado. Hasta la hora solo existen 2 casos documentados con la variante Delta en Chile. Esta mujer de 43 años proveniente de Estados Unidos, donde se encuentra vecindada y que vino a la zona para la despedida fúnebre de su padre. Y por cierto, un joven proveniente de Armenia, chileno, y que llegó al país y tras una serie de pesquisas epidemiológicas se encuentra aislado y no ha interactuado con nadie todavía. Se estima que pertenece a la zona del Valle de la Concagua, San Felipe, Los Andes, en la región de Valparaíso hacia la cordillera. Independientemente de esto, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor. Y hemos querido salir al paso de esas dudas conversando con una especialista, la doctora Olga Lobos, quien es directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca. Ayer justamente estuvimos con ella y a pedido de varios de nuestros telespectadores que han llamado telefónicamente al 732561630 debido al impacto que tuvo esta conversación, nos han solicitado poder reponerla. Antes de llegar a ese momento que vamos a mostrar íntegramente en este capítulo, porque nos interesa ser rigurosos y apegados a la realidad de los hechos, tratando de aclarar las dudas dentro de lo que se sabe acerca de esta variante Delta. En las últimas horas el Ministerio de Salud hizo anuncios respecto de cambios en las diferentes realidades, al menos de 5 comunas de nuestra región del Maule. 2 retrocederán y 3 avanzarán. Y el avance sorprende, porque una de las comunas que por mucho tiempo estuvo complicada, como es el caso de Curicó, después de estar en una prolongada cuarentena, una tercera cuarentena, logró avanzar a la fase 2 o de transición y finalmente Curicó junto a Bichuquén avanzarán nada más y nada menos que a la fase 3 o de preparación, mientras que la comuna de Longaví, tras casi 4 meses de confinamiento, podrá avanzar a la fase 2 o de transición. Ahí lo vemos en pantalla con las gráficas que han sido divulgadas por la autoridad regional. Desde la Intendencia del Maule nos han compartido esta imagen. La región del Maule tendrá cambios a contar del lunes 5 de julio, desde las 5 de la madrugada. Las comunas de Bichuquén y Curicó podrán avanzar a la fase 3 o de preparación. ¿Cuál es la fase 3? Se pregunta usted. Una donde no hay ningún tipo de restricción de movilidad de lunes a domingo. Es decir, la gente puede salir y realizar sus actividades sin mayor problema, salvo, naturalmente, durante el horario de toque de queda, entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada de cada día. Con excepción de aquello
la movilidad y el desplazamiento están garantizados y la responsabilidad individual de cada una de las personas y habitantes de esas comunas será fundamental para conservar por el mayor tiempo posible su condición en fase 3 y en su defecto, si se logra con éxito, poder concretar el anhelado paso a la fase 4 o de apertura inicial, una que escasamente se ha dado en algunas comunas de la zona sur de nuestra región del Maule. Sin embargo, contrario es el panorama de Chanco, que estando actualmente en fase 3 o de preparación, la situación epidemiológica en la zona costera no ha sido de lo más favorable, tanto es así que incluso hoy Constitución, pese a que las cifras, pese a que los indicadores no dan cuenta de un incremento, es más, son más bajos que en las 2 cuarentenas anteriores, Constitución ha tenido que retroceder a la fase 1 o de cuarentena total, lo que ha causado una gran revolución a nivel social. Tanto los gremios como también diversos sectores asociados al turismo y la gastronomía, con el apoyo del nuevo municipio liderado por el alcalde Fabián Pérez, han expresado su rechazo a esta medida. Chanco retrocederá a la fase 2 o de transición a contar de las 5 de la mañana, pero de este sábado. Ahora Longaví, como les comentaba, va a poder avanzar después de casi 4 meses a la fase 2 o de transición. Un gran alivio para esta comuna precordillerana de la provincia de Linares. Longaví, que podrá avanzar después de largo tiempo a la fase 2 o de transición. Y Peyúgue, desgraciadamente, tendrá que volver a enfrentar la cuarentena. Cuarentena total a contar del sábado 3 de julio desde las 5 de la madrugada. En definitiva, situaciones bastante contrapuestas en el territorio costero, porque la cuarentena total que comenzó a regir hoy en Constitución y que es la tercera en lo que va de la emergencia sanitaria, Peyúgue tendrá que retroceder a la cuarentena total, máxima medida restrictiva, a contar de las 5 de la mañana de este sábado 3 de julio. Por su parte, Chanco retrocederá a la fase 2 o de transición. ¿Y en qué se traduce esto? En cuarentenas de fin de semana y también durante los días feriados. El próximo feriado, a propósito, será el viernes 16 de julio, el día de la festividad religiosa por la Virgen del Carmen. Y ese día, todas las comunas que están en fase 2, siendo festivo, tendrán cuarentena total, que se adosa, por cierto, a las condiciones de los sábados y los domingos. Y bueno, desgraciadamente Chanco también retrocederá, pero a la fase 2 o de transición, mientras que Longaví avanza a la fase 2 o de transición después de estar casi 4 meses en cuarentena, y las comunas de Bichuquén y Curicó, sorpresivamente en el caso de Curicó, avanzará a la fase 3 o de preparación. Bichuquén, que se encuentra en la costa norte de la región del Maule, después de enfrentar algunos periodos un tanto complicados, también concreta su avance a una etapa mucho más fortalecida. Aunque, cuidado, recordemos además de que hay un desfase en la información de las cifras epidemiológicas de acuerdo a los nuevos contagios que han sido pesquisados por las autoridades en terreno. Estamos hablando de una diferencia de 72 horas desde que el caso ocurrió y se comprobó su positividad hasta que es notificado ante la opinión pública. Es decir, lo que hoy hemos conocido en jornada de jueves no necesariamente representa lo de ayer miércoles, sino que está más próximo a lo que sucedió el pasado lunes 28 de junio, que fue festivo en todo el territorio nacional. Ya luego vamos a estar revisando en detalle las cifras epidemiológicas de la región del Maule, y la pregunta está planteada para su reflexión. Teme que existe un brote de la variante Delta en la comuna de San Javier. La autoridad sanitaria se niega a esta posibilidad, ya que argumenta que no existe una presencia mayor de gran impacto o a nivel comunitario de esta variante. Sin embargo, tal como se los adelantaba, la profesora Olga Lobos, directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca, nos da luces respecto de lo que se sabe de esta variante que, de acuerdo a lo que dice la literatura, tuvo lugar en su origen a fines del año 2020 y es una mutación genética de la cepa que nosotros conocemos del COVID-19 o coronavirus. Veamos de inmediato lo que nos dijo esta especialista para que usted pueda entender en su real magnitud dentro de lo que podemos hacer a objeto de orientar de la mejor forma posible a nuestros telespectadores y no informar de una forma inexacta
tal como ha ocurrido recientemente en la unidad móvil de un matinal con un comunicador local, donde dio cuenta de una imagen imprecisa de la comuna de San Javier, revelando una supuesta estampida de vecinos y una alerta y una paranoia. La vida transcurre con normalidad. Al mostrar calles vacías, naturalmente uno podría entender que esa sería la realidad, pero dentro de la comunicación existe una materia que podríamos catalogar como la creación de atmósferas, y dentro de esa atmósfera existe un relato, y muchas veces esas atmósferas no corresponden a la realidad, y hubo muchas imprecisiones en un contacto desarrollado esta mañana por un matinal de una señal nacional y con una unidad móvil que estuvo presuntamente recorriendo San Javier, mostrando una presunta paranoia que no es tal. Por de pronto hay que seguir extremando los cuidados, y eso es lo que nos invita a hacer la doctora Olga Lobos, académica y directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca. ¿Qué se sabe de la variante Delta? Agradecemos el tiempo y la gentileza que se ha dado para acompañarnos a esta hora de la tarde a la directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca, profesora Olga Lobos. Profesora, muy buenas tardes, bienvenida al 30 Te Escucha por las pantallas de Canal 30. Estamos en vivo para Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Es un agrado compartir con ustedes esta tarde. Bueno, doctora, comencemos por el principio, como se dice trivialmente. ¿Qué es lo que se sabe acerca de la variante Delta? Porque mucho se ha especulado, mucho se ha dicho, pero concretamente y a nivel de los especialistas, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan respecto de esta nueva mutación? A ver, la variante Delta es una, como bien lo dice la palabra, es cierto, una variación del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID, digamos. Ahora, esta variante se produce porque a nivel genómico, este es un virus ARN, se ha presentado variaciones importantes en cuanto a la secuenciación que tiene este material genético. Por lo tanto, vemos en la variante Delta un conjunto de mutaciones, ¿cierto?, que la hacen diferente al resto de las variantes que son de preocupación a nivel mundial, que son la alfa, la beta, la gamma, y hoy día la Delta, ¿cierto?, que la consideramos también como una variante preocupante y no de interés, ¿ya?, porque hay otras variantes que son de interés. A estas se le clasifican como variante preocupante. Ha habido un gran problema a nivel internacional, entendiendo que lo que se sabe naturalmente es que el grado de contagiosidad de la variante Delta es mucho mayor, es mucho más potente en comparación a la que se podría denominar como la cepa original del COVID-19. Sí, tiene una transmisibilidad que es superior al 64%. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva ya se transforma en una variante altamente contagiosa. Y de ahí que viene la designación de variante de preocupante, como se le llama la OMS. ¿Qué significa que sea más contagiosa, doctora Lobos? Significa que es más transmisible, ¿ya?, que puede llegar a mayor velocidad a la población. Básicamente es eso, ¿ya? Y partiendo de un contagio se puede producir, ¿cierto?, a través de los contactos directos, mayor transmisibilidad. Doctora, ¿y cuáles podrían ser los síntomas asociados a un paciente que eventualmente pueda resultar afectado por la variante Delta? Aquí se ha notado, ¿cierto?, que hay una breve variación en cuanto a la sintomatología que produce la Delta. Porque nosotros originalmente hablábamos de COVID, hablábamos de fiebre, de tos, de dolor de garganta, de pérdida del gusto, del olfato, ¿cierto? Bueno, hoy día esas características sintomatológicas se mantienen, sin embargo se suman otras, ¿ya?, que es el dolor de garganta, el dolor de cabeza bastante agudo, en algunos casos, dependiendo de la patología de base que pueda tener el paciente, ¿verdad?, vómitos, malestares gastrointestinales, y las que eran más frecuentes, que eran, por ejemplo, pérdida de gusto y olfato, ya no son tan recurrentes en esta cepa. Se manifiestan, pero en menor grado.
El hecho de que haya llegado a nuestro país la primera portadora de esta cepa, en los últimos días también el Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de un segundo paciente, un joven proveniente de Armenia, portador también de la variante Delta. Esta situación llega en un momento complejo para nuestro país en términos de hospitalización, en términos de la capacidad asistencial de los principales recintos hospitalarios del territorio nacional. Nosotros estábamos actualmente con cifras a la baja, ¿verdad? Lo que es muy bueno. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta es una variante de mayor transmisibilidad. Por lo tanto, hay que mantener, ¿cierto?, los protocolos establecidos en forma estricta. No nos podemos descuidar, porque si bien es cierto, venimos a la baja con los números, ¿ya? Estamos en una época del año que es muy fría, que potencia la actividad del virus, por lo tanto los contagios pudiesen aumentar. Si bien es cierto, tenemos solamente 2 casos en Chile documentados, ¿cierto?, que eso es bien importante, con variante Delta. No sabemos si al interior de la población puede existir también, ¿cierto?, algún otro paciente que también manifieste Delta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se había hecho un seguimiento, una secuenciación de esta variante antes. Por eso es que podría... El paciente podría haberse contagiado en Chile en algún momento. O sea, no seamos tan alarmistas por ahora, ¿verdad? Pensemos que en realidad ella venía de Estados Unidos con la cepa. Sin embargo, lo que sí hay que tener claro es que mientras no se haga un proceso de secuenciación para buscar la variante Delta, no estamos seguros de si la población o la comunidad manifiesta, ¿cierto?, esta variante en mayor grado, ¿ya? Porque recordemos que según la OMS, esta es la variante que se va a constituir, ¿cierto?, en la cepa pandémica a partir de ahora, ya por la mayor contagiosidad y por la mayor transmisibilidad que tiene. O sea, podríamos empezar a dejar de hablar ya del COVID-19, sino que ya hablar derechamente de la variante Delta en su magnitud absoluta. Se podría hablar de Delta, de COVID-19 por Delta, porque así como en su momento fue Alfa, recordemos que los virus son microorganismos que se van adaptando, van mutando, van evolucionando, y en la medida que encuentren mayores nichos, ¿verdad?, ¿cierto?, o mayores receptores en las células, como en este caso la variante Delta, al parecer tiene mayor afinidad por ciertas células. Entonces, por eso mayoritariamente, ¿cierto?, va a producir un mayor número de contagios, por decirlo de alguna manera. Y está el riesgo de que una persona pudiese contagiarse y requiriese de internación hospitalaria. Claro, o sea, la variante Delta, según los estudios, aumenta al doble el riesgo de hospitalización. ¿Ya? No así, no está comprobado que aumente la mortalidad, ¿ya? Eso no se ha comprobado. Sin embargo, sí aumenta el doble el riesgo de que la persona que esté contagiada con Delta sea internada, ¿ya?, y que tenga que usar cama crítica. Doctora Lobos, se habla de una mutación genética, una variante de COVID-19 que, de acuerdo a los estudios desarrollados por especialistas a nivel mundial y también por la propia Organización Mundial de la Salud, habría tenido presuntamente su origen en la India, y a partir de eso ha comenzado su proliferación por el resto del mundo. Es decir, que si llegara al país, en el hipotético escenario de que existiesen brotes masivos, ¿podría haber a su vez una mutación de esta misma cepa en Chile, por ejemplo? Sí. Los virus normalmente, ¿cierto?, se transmiten de una persona a otra, en este caso. Mientras mayor sea el número de contagios, es mayor la posibilidad de que el virus evolucione y mute, ¿ya? Entonces, eventualmente podríamos tener una cepa originada dentro del territorio, digamos, ¿ya?, porque es característico de los virus, ¿cierto?, que tengan esta capacidad mutagénica un poco mayor. Doctora, muchos han insistido en que la comunidad en su conjunto, todas y todos nosotros debemos reforzar nuestras medidas de cuidado, a las cuales ya nos hemos venido acostumbrando en los últimos 16 meses. El uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos, también el distanciamiento físico y la ventilación de los espacios de uso común. Pero en este mismo aspecto,
¿Qué tan fundamental es para la sociedad civil evitar, por cierto, un contagio o la proliferación de este agente viral? Acá pienso yo que debemos ser rigurosos con los protocolos que se han implementado desde el inicio de la pandemia, pero por sobre todo hay que insistir en el tema de la vacuna, ¿ya? En el tema de la inmunización. Eso es tremendamente importante, porque se sabe, según los últimos estudios que existen, ¿verdad? La vacuna en doble dosis protege de la variante Delta. Incluso se está pensando en una tercera dosis. Deberíamos llegar sobre el 85% de personas vacunadas, ¿ya? Para tener ya un poquito más de tranquilidad respecto de disminuir fehacientemente los contagios y la mortalidad, ¿ya? Porque si bien es cierto, esta variante Delta no se ha comprobado que sea más letal, sí es más transmisible, sí es más contagiosa, y las personas que tienen patología de base pueden llegar a ser internadas, pero acá hay una variable que es importante, y que es que normalmente estas personas que son internadas son aquellas que no se han vacunado. Entonces, la vacuna, junto con las otras medidas de control que se han implementado desde el inicio de la pandemia, son necesarias para evitar una mayor proliferación de contagios. ¿Ya? Es decir, una persona vacunada estaría protegida. Estaría eventualmente protegida. A lo mejor puede contaminarse, puede contagiarse, pero la enfermedad va a ser mucho más leve y en algunos casos puede ser asintomática, ¿ya? No, lo importante es que la gente entienda que la vacuna, si bien es cierto, protege, ¿ya? En algunos casos nos va a proteger de llegar al hospital o de llegar a internarnos o de sufrir la enfermedad grave, ¿ya? Sí nos puede dar una especie de resfrío, sí nos podemos contaminar y ser contagiosos, ¿cierto? Por lo tanto, el refuerzo que hay que hacer es con la vacuna. O sea, hay que vacunarse, hay que ir a la segunda dosis y la tercera, en el caso de que sea necesario. O sea, lo que evitamos con esto es la muerte. ¿Usted cree que tendríamos que llegar a una tercera dosis para evitar una mayor fatalidad? Así lo que estamos viendo y lo que se ha visto en el mundo, la tendencia es esa, llegar a una tercera. También hay un tema con eso, doctora Lobos, la efectividad de AstraZeneca Oxford, de Pfizer BioNTech, de Sinovac, de CanSino, de Moderna, de Johnson. ¿Hay alguna vacuna mejor o peor que la otra o todas tienen el mismo nivel de efectividad? Es difícil contestar esa pregunta porque nosotros sabemos que todos los organismos son distintos. Todos reaccionan de forma particular, ¿ya? Entonces, hay estudios que efectivamente han comprobado, por ejemplo, que AstraZeneca y que Pfizer son efectivas frente a la variante Delta, ¿ya? Se ha visto también hoy día que Sinovac también produce protección, pero todas en doble dosis, ¿ya? Todos en doble dosis, o sea, ninguna en la primera dosis. Entonces, como es tan incipiente el estudio que se hace, no podemos llegar a generalizar hoy día respecto de cuál es más o menos efectivo, porque también aquí hay un tema de los laboratorios. Los estudios los pagan también los laboratorios, entonces es importante tener una visión amplia, global respecto del tema, saber que la inmunización protege, ¿ya? Que la segunda dosis es vital, ¿ya? Y llegar a una tercera probable, ¿ya? Es probable que tengamos que tener la tercera. Entonces, pero la inmunización junto con los mecanismos de control establecidos, ¿ya? El control sanitario que se ha hecho, yo creo que todo esto potencia, ¿cierto?, la protección de la población frente a un mayor contagio y frente a una mayor gravedad de la enfermedad. ¿Y una población de mayor riesgo? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas, doctora Lobos? Ese es el tema precisamente. Bueno, el gobierno ha tratado de implementar, ¿cierto?, la vacuna para personas que tienen riesgo, ya que tienen factores de riesgo asociados. Tengo entendido que esta semana
se comenzó a vacunar a los jóvenes ya 17 años, de 12 a 17 años, sin ir más lejos, con enfermedades concomitantes. O sea, por lo tanto, el tener una enfermedad de base es efectivamente, cierto, un mayor riesgo de contagio. Ahora, se están haciendo estudios en niños más pequeños también que han sido bastante efectivos, porque no hay que olvidar una cosa que es muy importante y que poco se habla de ella, y es que la variante Delta se ha visto que tiene mayor afinidad por un rango etario entre los 10 y los 29 años. Eso, claro. Pero cuando afecta a los jóvenes, normalmente la sintomatología que produce es como un resfrío fuerte, un resfrío bastante fuerte, pero ahí se queda. Ahora, cuando hay enfermedad de base, es cuando existe el riesgo de hospitalización, y más aún si no hay vacuna, si la persona no ha sido vacunada, en doble dosis. Es decir, sería importante que en Chile se puedan agilizar los procesos que permitan proteger a los niños, al menos, tal como lo prometió el presidente de la República el lunes recién pasado, entre 3 y 11 años. Sí, es importante hacer inmunización en todo el espectro etario. Doctora, sobre ese mismo punto, hay una gran preocupación de la ciudadanía que embarga a la gente debido a la insistencia del ministro de Educación de retomar las clases presenciales a partir del mes de julio o desde después de las vacaciones de invierno. Con la presencia de la variante Delta, pese a existir hasta el momento solo 2 casos documentados en el territorio, ¿es prudente retomar las clases presenciales? ¿Es prudente retomar actividades asociadas a la normalidad más allá de los cuestionamientos existentes en torno al plan paso a paso? Yo voy a contestar esto en mi calidad de microbióloga, ¿no? Yo soy docente universitaria y nosotros como docente y la universidad en general, nuestra autoridad se ha preocupado en extremo de proteger la salud de nuestros estudiantes, y por lo mismo hemos evitado toda la presencialidad a este nivel, ¿cierto? Creo que el momento en que vuelva la presencialidad va a ser aquel en que tengamos sobre el 85% de la población vacunada. Me parece que es importante que lleguemos a ese punto. Hoy día, dadas las condiciones, a pesar de que tenemos solamente 2 casos con variable Delta documentados, ¿verdad? Solamente 2 casos. Pero igual, a pesar de las cifras, ¿cierto? Las cifras vienen declinando, sin embargo, estamos en una época donde el riesgo de contagios es mayor, la exposición es mayor. Entonces, para mí, no me parecería prudente volver ahora ya a las actividades presenciales, ¿ya? Porque me parece que lo más importante es resguardar la salud de nuestros estudiantes y también de las personas que trabajamos con los estudiantes, de los académicos, de los docentes. Tal vez deberíamos llegar a un punto donde el control ya sea mayor en cuanto a la vacuna, donde estemos el mayor número de estudiantes vacunados y de personas en general vacunadas, y ahí poder ya volver considerando también que hay que seguir aplicando los protocolos. A mí me asusta un poco pensar en los niños en los colegios, que aun cuando estén en salas donde hay, no sé, 10 por sala, 12 por sala, ¿cierto?, distanciados socialmente dentro de la sala, pero ¿qué pasa cuando los niños salen de la sala y van al recreo? Igual se va a producir contacto, ¿ya? O sea, es imposible tener el control de absolutamente todas las variables que son incidentes en el aumento de la transmisibilidad. Doctora, por otra parte, usted hablaba de la secuenciación. Para explicarle a grosso modo a nuestros televidentes, la secuenciación es el análisis genético a nivel molecular, a un detalle muy minucioso que permita ir clarificando las muestras que tradicionalmente nos hemos tomado de PCR, el testeo nasofaringeo, al cual también nos hemos tenido que ir acostumbrando. Esa secuenciación en Chile es bastante lenta, aproximadamente demoran 10, 12 días hasta conocerse resultados concretos. ¿Ese proceso de secuenciación debe
ser incrementado a objeto de poder mejorar, por decirlo más coloquialmente, la puntería a la hora de poder controlar también la presencia de esta nueva variante en el país? Debería haber una especie de vigilancia frente a eso, ¿cierto? Con un mayor número de secuenciaciones. Con eso tendríamos la respuesta respecto de qué variantes tenemos circulantes en el país. Nosotros sabemos eso, pero no tenemos claro los porcentajes porque no a todos se le hace secuenciación. No todas las cepas se secuencian, ¿ya? La PCR es una técnica que permite identificar, ¿cierto?, determinado virus. En este caso determinamos el SARS-CoV-2, decimos sí, efectivamente es el coronavirus, es esta la cepa que está causando enfermedad sintomatológica en esta persona. Pero la secuenciación va más allá. La secuenciación significa analizar y desmenuzar los genes específicamente dentro de este código que es el ARN, ¿ya? Porque el SARS-CoV-2 que produce COVID, ¿verdad?, es un virus ARN. Entonces nosotros tenemos que leer esa secuencia y analizarla y compararla, ¿cierto?, con las bases de datos ya existentes para saber si la cepa que está infectando a tal paciente corresponde a alfa, beta, gamma, delta o etcétera. Pero es un trabajo minucioso, riguroso, es un trabajo que deben hacerlo solamente profesionales expertos, ¿ya? La mano de obra que se requiere para llegar a ser un número de secuenciación importante en el país, al igual que los recursos, es bastante amplia, ¿ya? En el sentido de que no cualquiera hace secuenciación. Tiene que ser una persona preparada para hacerla. Es más fácil, tal vez, hacer una PCR que hacer la secuenciación de un genoma. Eso es mucho más específico, es algo totalmente, es una técnica muy precisa, ¿ya?, y molecular, es muy minuciosa. Los testeos progresivos tendrían que girar a ese análisis, entonces. Claro, si se pudiera, sería lo ideal si pudiéramos hacerle secuenciación a todas las cepas, pero no se puede hacer eso. Es muy lento. Claro. Deberíamos tener vigilancia en torno a las cepas que hay en el país. Debería haber un centro de vigilancia respecto de las cepas circulantes. Doctora, y en términos de impacto sanitario, ¿considera también de que hubo tal vez errores en los protocolos de manejo, al menos en lo que respecta al primer caso positivo confirmado en el país de la variante Delta? A ver, nosotros como país tenemos la frontera cerrada, ¿cierto? Solamente ingresan al país por razones humanitarias. Ahora, ¿qué me parece a mí que es un error? Saltar esos protocolos, saltar las barreras, ¿cierto?, sanitarias, en el sentido de que si yo debo hacer cuarentena, no la hago. O sea, es responsabilidad mía hacer o no la cuarentena. Yo como persona, ¿verdad?, como ser humano responsable, si vengo de un entorno donde efectivamente los contagios son altos, donde pude haberme contaminado, me hago una PCR antes de salir, ¿cierto?, del lugar de origen, llego, me hago otra, pero tengo que hacer la cuarentena. No puedo saltar la cuarentena. Entonces, aquí más que la responsabilidad que podría haber en torno a la instauración de los protocolos, me parece que la responsabilidad es de las personas, ¿cierto?, que no llevan a cabo esos protocolos. Las personas que no hacen la cuarentena, las que no se resguardan, las que no tienen la conciencia de pensar que eventualmente podrían estar contaminadas y contagiar a otros. O sea, sin ir más lejos, contaminar a las personas con las cuales se van a relacionar, a la casa donde van a llegar, por ejemplo. Me parece que es una responsabilidad personal. Pero igualmente los protocolos deberían ser mucho más estrictos para hacer... Deberían ser estrictos, regulados. Debería haber una regulación de estos protocolos, o sea, y vigilancia del cumplimiento del protocolo. Doctora, para ya ir finalizando, en honor al tiempo y a sus propias actividades académicas en la Universidad de Talca, ¿cuál es la principal recomendación que le entregaría a nuestros telespectadores a esta hora de la tarde?
yo creo que lo más importante acá es la vacuna. Hay que vacunarse. Yo hago un llamado a que no hagan caso. De repente uno lee en las redes sociales muchas cosas que son totalmente erróneas, ¿ya? Con una desinformación tremenda, que evidentemente llegan a la población y hacen dudar, ¿ya? Las personas no tienen por qué saber, ¿ya?, si tal o cual información es cierta o no. Entonces, creo que hay que ser responsables en transmitir información, y me parece que en este caso lo más importante que debiésemos hacer primero es llamar a la inmunización de la población. Los que no se han puesto la segunda dosis, que vayan, que se pongan la segunda dosis. Es una manera de estar protegido. Si es necesario la tercera, ¿ya?, de acuerdo a lo que dictamine, ¿cierto?, la autoridad en el momento que sea necesario. Y por otro lado, mantener todas aquellas normas que se han implementado desde el principio de la contingencia sanitaria. ¿Por qué? Es la única forma que tenemos de protegernos, ¿ya? Hay que recordar que un porcentaje de la población además es asintomática, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Una persona puede estar contaminando y contagiando a otras sin saberlo. Entonces, si no guardamos, por ejemplo, el distanciamiento social, vamos a, ¿cierto?, ser vectores de contagios. Entonces, por lo tanto, mi llamado hoy día es a la inmunización, completar la segunda dosis, ¿ya?, una tercera si es que es necesario, y mantener rigurosamente, ¿cierto?, los controles que hemos tenido hasta ahora. Lavado de manos, más que el alcohol gel, el lavado de manos. Si existe la posibilidad de lavarse las manos, lávese las manos. El alcohol gel no reemplaza el lavado. Eso es importante, ¿ya? El uso de la mascarilla, vital, porque la mascarilla nos protege a nosotros del contagio, pero también protege a otros de que nosotros los contagiemos. ¿Cualquier tipo de mascarilla, doctora? La KN95, por ejemplo, es una de las buenas mascarillas. No sirve, aquí no sirve cualquier mascarilla. Aquí no nos pongamos la telita, no nos pongamos la bufanda en la boca, no nos pongamos el cuello en la boca, porque eso no sirve. Aquí tenemos que usar mascarillas. Las mascarillas son de papel filtro, ¿ya?, y de géneros que son hechos específicamente, ¿cierto?, para retener las partículas y en general los microorganismos que son de determinado tamaño. Los virus son muy pequeñitos, son más pequeños que evidentemente que una célula, porque se meten dentro de la célula para contagiarla, para atacarla. Entonces no sirve. Es como tener un colador. Si me pongo un género, es como tener un colador con los hoyitos, las perforaciones del colador, por ahí van a pasar los microorganismos. Entonces, la mascarilla debe ser una mascarilla de uso sanitario. Eso es importante, independiente de la marca, del color que sea, ¿ya?, pero debe ser una mascarilla de uso sanitario. Doctora, le queremos agradecer estos minutos con nuestro programa El 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente y ayudarnos a orientar de una forma didáctica y sencilla en torno a lo que más nos interesa a todas y a todos, la protección de la salud pública, la protección de la comunidad en su conjunto, debido a una serie de dudas, a una serie de errores que quizás se han cometido algunas personas que... Partamos siempre de la base de la buena fe. Han divulgado algunas situaciones que muchas veces son incorrectas y por lo mismo es importante aclarar todas las incertidumbres y, por cierto, también sostener un contacto con posterioridad una vez que ya exista mayor claridad acerca del impacto de la variante Delta. Esperemos que no mayormente en nuestro país. Doctora Lobos, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, José Miguel. Y el último llamado, ¿cierto?, distanciamiento social. Aunque nos duele un poquito, el distanciamiento social también es algo que hay que mantener, particularmente en estos días. Así que gracias por haberme también invitado al programa. Con el mayor agrado. Estaremos en contacto próximamente, doctora. Muchas gracias. La doctora Olga Lobos, directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca.
Olga Lobos, directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca, quien se dio el tiempo para conversar ampliamente con nuestro programa, para ustedes, y también ir conociendo el impacto de acuerdo a lo que se sabe acerca de la variante Delta del COVID-19 que arribó a nuestro país, al menos oficialmente, hace una semana. Aunque esa ya es una materia que, por cierto, forma parte de la indagación judicial que ha comenzado mediante una investigación de oficio que fue encargada por la Fiscalía Local de San Javier a cargo de su fiscal jefe Patricio Caroca, y que está ejecutando la Policía de Investigaciones, y donde incluso compareció el alcalde de la comuna, y en paralelo también autoridades de gobierno han mostrado su interés para participar de un proceso lleno de muchas sombras y poca claridad, y donde naturalmente el mayor riesgo está siendo depositado en los hombros de la comunidad, que no sabe muy bien cómo ocurrió lo que ocurrió, pero como sea, más allá de las culpabilidades, es importante hacer notar de que algo pasó con el protocolo que no se cumplió de forma estricta. Incluso en las últimas horas, reporteos de otros medios han dado con ciudadanos extranjeros que están visitando nuestro país, incluso practicando esquí en la alta cordillera de la región metropolitana. Entonces uno se pregunta si eso forma parte del humanismo cristiano, o definitivamente hay ciudadanos de primera o segunda categoría, o donde los protocolos aplican según la conveniencia del momento. Si se dice que un protocolo es para ser cumplido, me imagino que en este tenor sanitario que enfrentamos debería ser así, pero cuando los resultados son totalmente distintos, es curioso, por decirlo menos. Como también es curiosa la ausencia del ministro de Salud, Enrique París, en los balances que habitualmente son transmitidos los días lunes y los días jueves, porque ya no irán más los días sábado. Y ahora, en vista a la baja sintonía y al poco impacto mediático presentado por el balance que habitualmente entregan las autoridades en conferencia de prensa transmitida por los medios nacionales, finalmente este se concentrará únicamente los días lunes y los días jueves. Teme un brote de la variante Delta en San Javier. Juan, el 30 te escucha. Buenas tardes. Don José Miguel, buenas tardes. ¿Cómo está? Molesto, don José Miguel. Cuéntenos, Juan, ¿qué es lo que ha sucedido? Mire, he visto estos últimos 3 días queriendo colgar las autoridades por el asunto de la señora esa que trajo el famoso virus. ¿Ya? Primero se dijo que no se había hecho cuarentena en Santiago. Se hizo un día y al día 5 viajó con el cuñado para acá, para San Javier. Se dijo que la señora había pasado a una verdulería. Se dijo que había estado en La Papa. Se dijo que había estado en una tienda. Sí. Lo aseguraron, pero ferventemente. Eso era totalmente mentira, porque la mujer nunca pasó a San Javier. La que anduvo en San Javier es la hermana, la cuñada. Yo vi la entrevista en también del abogado, de que el cuñado de la señora. Sí. Él dijo que nunca la hermana, la cuñada había andado en San Javier, que la que anduvo en San Javier es la esposa, la hermana de la señora, la que está con COVID. Sí. Y resulta que todos querían colgar a las autoridades regionales y nacionales por una falsedad que salió en televisión. Porque aquí todo, don José Miguel, yo vi todos los programas, y hasta última hora despidiendo los programas, sí, habló gente bajo su responsabilidad, atestiguando que había sido responsabilidad del Ministerio de Salud. Aquí en Chile, don José Miguel, hay cientos y puede ser miles de personas que hacen su cuarentena en la casa y la respetan. La señora dijeron que el entierro iba a ser el día 4, fue el día 5. Sí. La señora primero desmintió a las autoridades de que no había ido al velorio, y fue. También lo reconoció el cuñado lo reconoció con el César Rodríguez en el Chilevisión. Sí. Entonces, ¿cómo quieren colgar? Es lo mismo de don José Miguel cuando querían colgar al tío abuelo del Tomasito. Pasó lo mismo en este caso, lo mismo don José Miguel. Matemos a las autoridades, colguemos a las autoridades, y lo que decían por el tío abuelo.
hay que matarlo hoy día, queremos justicia hoy día. Casi lo matan al pobre hijo, no tenía culpa del pobre cabrón. Juan. Encaminado José Miguel, vi lo que usted abrió el programa del Megavisión, alumbrando del registro civil hacia el terminal, donde está la Cruz Roja. Sí. San Javier temoroso, terrible por el COVID, o por el Delta. Eso es falso, ese Neme lo han echado todos los canales por mentiroso, por eso que la gente ya no le cree a la televisión, porque hay periodistas mentirosos como ese comunista del Neme, que lo han echado de todos los canales por lo mismo. Sí, falso y mentiroso. Pero lo que usted dijo en la mañana, eso se vio, yo los vi los dos. Sí, ese sí. Y el del Chilevisión, donde está el abogado que es cuñado de la señora. Sí. En esto, don José Miguel, hay que ser serio y responsable, no temorizar a la gente. Llevamos 25 días según el Delta aquí en Chile. ¿Cuáles son los infectados? ¿Dónde están los infectados? ¿Dónde están los cientos? Dicen que al pasar a 1,50 m se contagian. ¿Dónde están, pues? Sí, comprendo su punto, pero a lo que voy, y no sé si está de acuerdo conmigo o no, Juan, más allá de toda esta chimuchina, porque a estas alturas ya eso parece, es puntualmente, si hay un protocolo que se tiene que cumplir, ¿por qué aquí no se cumplió, Juan? ¿Por qué se dio un permiso? ¿Me entiende? Don José Miguel, a ella le hicieron el PCR de ser negativo, sí. Y la mandaron a la casa con el cuñado, pero él ya no podía salir, no podía ir al cementerio ni tener visita. Ella fue la mentirosa, ella fue la que rompió el protocolo, don José Miguel. Pero lo es que hemos conversado siempre. No pudimos tener un Paco en cada casa cuidándolo. Juan, no se trata de eso, Juan, no se trata de eso. Aquí el protocolo, y lo hemos presentado aquí mismo en el programa, e incluso la misma subsecretaria de Salud Pública lo volvió a recordar el lunes con la jefa de Acción Sanitaria del Instituto de Salud Pública, en el sentido de que el protocolo es cuando una persona llega al país, debe permanecer sí o sí 5 días aislada en una residencia sanitaria y luego desplazarse hacia la zona de destino. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en este caso se pensó o se dijo, porque ahora el abogado de la familia, que es pariente de la señora, dijo que ese permiso humanitario no existía? Entonces, ¿por qué se está argumentando que en base a un permiso sanitario esa persona salió en el primer día y no cumplió los 5 días en una residencia? A eso voy. ¿Se quebrantó o no se quebrantó el protocolo, Juan? Perfecto, pero resulta, don José Miguel, que ella venía con un permiso para ir a asistir al funeral. A ella se rompió el protocolo, por supuesto, pero le hizo un día en Santiago y le dieron los 4 días que tenía que hacerlo en la casa, sí, con ese compromiso que no rompiera el protocolo. Pero ella fue la mentirosa y la que mintió, y le mintió todo. Ahora, en También le preguntaron al cuñado, al abogado, digamos, para que sepa la gente que es cuñado, sí, para que no digan que es un abogado común y corriente, es familiar. Le preguntaron, cuando la entrevistaron, dijo los contactos que ella ha tenido. El cuñado dice, no, en realidad no tengo idea. Ya. Yo tengo conocimiento y he visto que cuando un abogado toma un caso, le pregunta al delincuente o a la víctima, dime la verdad para yo defender como debe ser. Y aquí se le mintió hasta al abogado porque no se le dijo, caso ahí avisado, qué contacto afuera había tenido don José Miguel. Sí, por eso le digo que hay un manto de dudas en todo lo que está sucediendo, porque hay algunos dicen que pasó una cosa, otros dicen que pasó otra, y al final la gente anda un poco temerosa, pero tampoco a ese grado de alarmismo barato del matinal que dijo que en San Javier la gente estaba encerrada, poco menos, porque no es así. Pero usted lo vio en la mañana, así, el reportaje que dio el Neme en el Mega. Sí, lo hemos visto. Exacto, ¿cierto? Vimos eso. Entonces, eso es temoroso, y eso es atentar contra la salud de la gente, porque aquí todos pueden estar pensando, encerrados, no salgamos al lado afuera porque está el DOTA al lado afuera. Eso es temorizar a la gente, por eso que la gente no le cree a la televisión, don José Miguel. No estoy hablando en plural. Estoy hablando de los canales grandes de Santiago, que son mentirosos. Sí, puede Yo ser. Veo todo el día, don José Miguel, todos los programas. Y veo las falsedades que dicen, las falsedades. Dejen este gobierno que está haciendo lo mejor posible, les queda menos de un año, déjenlo que termine tranquilo, don José Miguel.
por lo menos tengan consideración que les tiene sus vacunas, les tiene la tercera vacuna, les está vacunando a los niños. La CICE dijo, o sea, la ISCA CICE dijo, hay que, el plan que traía, sacar los niños a la escuela. Háganle la denuncia a ellos, don José Miguel, no se la hagan al ministro. Vamos a hacer un cortocircuito, los niños vuelven a clase. Bueno, queda harto paño por cortar indudablemente y esperamos de que no ocurra una situación más complicada, sobre todo aquí en San Javier, que ha estado en el ojo del huracán ya 2 veces, tanto cuando se aproximó el primer caso confirmado, como por cierto ahora que se conoció lo de la variante Delta o el nuevo COVID, como lo comentábamos recién con la especialista. Gracias, Juan, como siempre, muy amable. Don José Miguel, muchas gracias a usted por haberme desahogado. Gracias. Con el mayor agrado, pues... Esto es un espacio justamente para conversar, para escuchar, para dialogar, para estar de acuerdo y a veces no con nuestros telespectadores. Y eso es lo valioso, esa es la riqueza, el gran capital que tiene este humilde programa de televisión que emitimos diariamente entre las 4 y las 5 de la tarde, que es simplemente un punto de encuentro, que busca también ir desembocando con las opiniones que puedan tener nuestros televidentes desde los más diversos sectores y desde las distintas creencias. Pero aquí lo más importante es tratar de apegarnos a la realidad de las cosas, no a la verdad, a la realidad. Hago esa salvedad, porque lo que para usted puede ser una verdad, para mí puede ser otra, y la verdad puede ser algo muy subjetivo. Pero la realidad de los hechos es lo tangible, es lo que se ve, es lo que se puede palpar. Y en ese mismo sentido tratamos de apegarnos a esa realidad. Estábamos tras los pasos del abogado, naturalmente. No ha sido fácil encontrarlo. Curiosamente, siendo de acá, ha costado un poco más poder acceder a sus declaraciones. Esperamos poder tenerlas en algún momento si es que, evidentemente, quiere otorgarlas. Está en su legítimo derecho de querer hablar o no con los medios de comunicación. Pero por de pronto nos interesa ir conociendo también las impresiones de nuestros telespectadores acerca de esta situación que es tan compleja y que está llena de dudas, ¿no? Tantas dudas, que incluso la Cámara de Diputados aprobó hace algunos instantes interpelar al ministro de Salud, Enrique París. Hay una información que hemos recibido hace breves minutos que indica que la Cámara de Diputados aprobó realizar una interpelación parlamentaria al ministro de Salud, Enrique París, tras una serie de cuestionamientos por el manejo de la pandemia del COVID-19. La iniciativa contó con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones y será concretada el próximo 20 de julio, es decir, 2 días después de las elecciones primarias abiertas. El martes 20 de julio será interpelado el ministro de Salud, Enrique París, debido a una serie de cuestionamientos acerca del manejo de la pandemia del coronavirus y, por cierto, todas estas imprecisiones en torno a la llegada al país de la paciente portadora de la variante Delta. Es más, cabe recordar que, si bien no lo dijo la Seremi de Salud, sí lo dijo el director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, que la paciente permaneció 5 días en una residencia sanitaria y luego se trasladó en un vehículo particular hasta la residencia de destino en San Javier. Y luego se conoció que no estuvo 5 días, sino que permaneció un solo día, y ni siquiera un día, una noche. Entonces, al final nadie se hace cargo y se le está imputando la responsabilidad a una persona que hoy por hoy se mantiene en una residencia sanitaria y no ha sido posible poder conocer también su versión de los hechos. Y Carlos, teme un brote de la variante Delta en San Javier. El 30 te escucha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Dios quiera que no, yo lo temo, pero Dios quiera que no. Bueno, yo quería opinar que estaban hablando ahí un señor que quien tenía la culpa, él le echaba toda la culpa a la señora. Sí. Bueno, yo creo que, claro, la señora tiene culpa porque uno de repente, recordemos que ella cuando viene a Chile no viene a una fiesta, viene porque se le murió un familiar. Exacto. Ya, pero también ella, claro que tuvo la culpa porque no cumplió lo que dice el protocolo. Pero también recordemos quiénes son los especialistas. El gobierno, la gente del ministerio. Recordemos que la Seremi dijo que la señora había estado primero, decía el gobierno, sí, que había estado 5 días en un hospital, o sea, en un hotel sanitario en Santiago. Sí. Después salió que no había estado.
Después dijo que había venido al funeral, pero que no fue al funeral. Sí. ¿Cierto? Sí. Ahora están diciendo no, que fue al funeral. O sea que los que están mintiendo aquí es el gobierno, es el ministerio. Entonces, hay que ver eso. O sea, ¿quiénes son? Quienes no deberían mentir son las autoridades. Y las autoridades son las primeras que empezaron a mentir. Y da esa sensación al menos, porque hay una investigación mediante, y la investigación esperemos sea lo más clarificatoria y transparente posible. Pero claro, cuando el ministro dice una cosa en el Congreso, la subsecretaria de Salud Pública dice otra cosa ante la opinión pública, claro, más tarde aparecen otras versiones y ya al final esto se tornó en una verdadera teleserie turca. ¿No cree usted que se está jugando también con la salud pública y la tranquilidad de la gente? Pero claro, se está jugando con la salud pública, se está jugando con la conveniencia que le conviene al gobierno nomás, por dar una imagen que lo están haciendo súper bien. Ahora, de lo que decía el señor de la presidenta del Colegio Médico, de Aixia Sichel, que quería que los niños volvieran a clase, no, ella quería que todo Chile se acuarentenara muy bien, y bien acuarentenado por 3 semanas para cortar el brote que estaba muy fuerte. Sí. Ella nunca dijo que después podían volver los niños a clase, que recuerde el señor que habló, que los que quieren que vuelva los niños a clase es el ministro de Educación. Sí. Entonces hay que ver eso. Ahora, lo que dijo de los canales de Santiago, que mentían que él se da el tiempo, dicen por ahí, de ver todos los canales. Pucha, qué suerte, yo tengo que trabajar, yo no tengo ese tiempo, yo trabajo. Correcto. Pero, y me gusta más ver los canales de acá. Pero yo encuentro que aquí los primeros que tienen la culpa de todo esto es el gobierno, que ellos empezaron a mentir. Ellos empezaron a mentir del tiempo que estuvo la señora Santiago, que después se vino en un auto manejado por ella sola. ¿Recuerdan que decían eso? Sí. Que la señora había manejado su vehículo. Sí. Y mentira, la fue a buscar el mismo cuñado que salió, creo, en la mañana. Sí. Eso lo leí ahora en el diario. Sí. Entonces, pucha, hay que ver bien si la cosa no es ser partidario de un gobierno, es ser partidario de los sanjavierinos, de lo que estamos pasando. Uno se tiene que poner los pantalones por San Javier, y no por un gobierno. Y por San Javier y por todo el país en el fondo, porque claro, aquí hay un riesgo para la salud y la tranquilidad de la gente. Aquí resulta que mala suerte más grande, los sanjavierinos como que la estamos sacando todos los premios. Sí, porque, Carlos, ayúdeme con algo, porque no sé si estoy equivocado o no, pero dígame. Entiendo que los protocolos son para cumplirlos, ¿no? Entonces, si la autoridad no hizo cumplir el protocolo y confió en una persona, creo que también hubo un error de la autoridad que no se ha querido reconocer. Por eso, no, si yo estoy reconociendo que la autoridad, primero ellos, es que yo lo veo así, primero ellos partieron diciendo que la persona había salido a los 4 días después que llegó a Chile, que estuvo 4 días en Santiago y después se vino. Sí. Al otro día dijeron que se había venido al otro día. Sí. Ya, si la señora viene con un protocolo lógico que ella lo tiene que cumplir, y que malo que cuando llegó acá no hayan avisado acá para que la fueran a ver a su casa al otro día. Entonces, algo no está calzando aquí. Y esa yo es entiendo la que la gente que está en cuarentena la van a visitar de los servicios de salud a su casa, a ver si están ahí. Pero ella tampoco, la fueron a ver. No, entonces yo creo que de ahí es el que parte, por ejemplo, es que esto es lo mismo que en una sala de clase. ¿Quién tiene que imponer la disciplina? El que manda, el profesor. Porque si no, los demás se les van a desbantar. Aquí pasa lo mismo, o sea, si el que pone la disciplina se equivoca y miente, ¿qué queda para los demás? Naturalmente. Bien, Carlos, como siempre le agradezco su tiempo y gentileza con nosotros. Listo, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, muy gentil. Carlos, participando con nosotros en el 30 Te Escucha. Nos hemos sobregirado unos minutos, el tema estaba bien interesante de seguir abordándolo. Y por cierto, vamos a complementar los antecedentes que manejamos y esperando también obtener más detalles en una historia que está bien difícil de completarse hoy por hoy. Y donde aquí lo primordial, creo, espero no estar equivocado, es la salud de las personas. Más allá de si una paciente mintió o no mintió, no conocemos su versión todavía.
Únicamente el abogado, que además es su cuñado, está comenzando a dialogar con algunos medios de comunicación. Esperamos llegar a él. No ha sido fácil, insisto. Sin embargo, tenemos que tener todas las miradas para poder construir el cuadro completo. Y aquí definitivamente, claro está, y si nos ponemos a revisar en detalle las declaraciones hechas por las autoridades, hay una gran cantidad de congruencias. Gracias por estar con nosotros, que le vaya muy bien.